Bueno, gracias a todos y a todas por estar. Sabemos que es un día complejo, pero no es un día complejo porque sí. Hoy es un día de lucha. Y lo que algunos ridiculizan, planteando que hay aquí un paro corporativo porque se está peleando por salario, pelear por salario no debería avergonzar a nadie, porque es pelear porque la calidad de vida de cada uno de los trabajadores esté mejor, porque puedan acceder a los bienes culturales, a la alimentación, a la salud, a la educación. Pelear por salario nos debe enorgullecer, pero no es la única pelea que se está dando, la pelea salarial. Y lo primero es lo primero. Hemos recorrido las calles de Montevideo desde las primeras horas, varios compañeros, y podemos decir con certeza que decenas de miles de trabajadores han adherido a la medida del movimiento sindical libre y voluntariamente, sin coerción de ningún tipo, sin presión de ningún tipo, con la convicción de que si su sindicato los convoca, su central las convocan, ellos paran. Este alto nivel de acatamiento nos debe hacer reflexionar mucho sobre el valor que el PIT-CNT tiene en la sociedad. Escuchamos hoy varios analistas planteando la poca credibilidad que tiene el sindicalismo uruguayo en la sociedad. Y la pregunta sería, entonces, ¿por qué para la gente? Entonces, ¿por qué están tan preocupados por las pérdidas que va a haber en el día de hoy porque hay un paro, si no sucediera nada en el Uruguay? Sacamos varias fotografías a las 8, a las 9 y a las 10, y no es por ausencia de ómnibus. Ómnibus estaba llenito de ómnibus. Lo que los ómnibus iban sin trabajadores adentro. Y eso es un apoyo sin duda a la plataforma del movimiento sindical uruguayo, que deberemos explicarla mejor, pero que es una plataforma de derechos. Una parte está vinculada a la mala calidad de la negociación colectiva en el sector público. En el sector privado, una negociación colectiva de cualquier convenio demora entre 4 y 6 meses. En el sector público se plantean cerrar convenios colectivos en 10 días. ¿Es racional acaso esta forma de negociar? ¿Es acaso este el mecanismo que se encuentra entre el Estado y los trabajadores públicos para convenir salarios, condiciones de trabajo, otros temas de agenda? ¿O no habrá que convocar a los sindicatos en el mes de marzo para que efectivamente cuando llegue la rendición de cuentas se haya podido abordar la totalidad de los temas? ¿No es acaso un objetivo de toda la sociedad tener una educación de calidad? ¿Es el presupuesto necesario el que se ha colocado en el presupuesto? Si el trabajo está íntimamente ligado a los niveles de capacitación y esto se viene sosteniendo en todos los planos y en todos los partidos, entonces no es que hay que construir mayores recursos para atender los salarios de los maestros, de los profesores, de los funcionarios, pero también que haya en cada aula de educación inicial de 3 y 4 años un auxiliar, también que en las clases de educación especial haya un auxiliar, también que haya la gente necesaria para atender los comedores escolares, en el comedor más grande que tiene el Uruguay, que atiende a 250.000 niños uruguayos. Eso es defender la calidad de la escuela pública, defenderla en el campo de lo concreto, en el campo de lo que es necesario, en el campo de la defensa de los maestros, de los profesores y de los funcionarios, pero también en el campo presupuestal, porque no se harán cambios solo con presupuesto, pero sin presupuesto es seguro que no va a haber cambios. Cuando la consigna del PIT-CNT plantea que si las cosas se estancan, tienden a retroceder, lo dice por lo siguiente: hay un conjunto de leyes laborales que tienen la aprobación en una Cámara o que parecen recoger amplios consensos políticos, pero que no se terminan de aprobar o de reglamentar. Solo a modo de ejemplo, vamos a nombrar algunas. La Ley de Empleo para Personas con Discapacidad, que la acaba de nombrar Tamara, es una ley fundamental porque cambia a la persona con discapacidad de sujeto de caridad
del Estado o de su familia a sujeto de derechos, a tener compañeros en el lugar de trabajo, a acceder a la sociedad o a la mutualista o a ACE, a tener un sindicato que lo respalde, a construir una vida por sí mismo. Esta ley la hemos impulsado en todos lados, hemos logrado apoyos de deportistas, de gente de la cultura, de gente del arte, de gente de la política. Tuvo media sanción en diputados. La pregunta es, ¿por qué está estancada esa ley? ¿Qué tanto beneficio le daría a los uruguayos con discapacidad? A esos uruguayos más desprotegidos. Y si se estanca, retrocede. Entonces pelear porque se vote esa ley no es una cuestión corporativa. No estamos hablando de los trabajadores que representamos hoy. Estamos hablando de los que vamos a representar cuando entren al mundo del trabajo. Y los vamos a representar con mucho orgullo, con mucho orgullo. Cuando decimos que se reglamente el convenio 158 de la OIT, fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Vaya pecado original, lo que plantea es que no se puede despedir a nadie sin causa justificada. ¿Esto es compartible por la sociedad uruguaya o no? Yo creo que sí. ¿Por qué no se reglamenta entonces? Está estancado y es un derecho de la gente que no la despidan porque sí, sencillamente porque un patrón se levantó malhumorado. Y esto que se puede decir acá, lo podemos demostrar también. Podemos demostrar que hay despidos por patrones malhumorados. Ni que hablar en una época que te echaban por hablar en un 1 de mayo, como le pasó a una compañera de los supermercados ahí en Cianatacio. Por eso cuando nos dicen, pero ustedes están comparando acciones actuales con las del neoliberalismo, ni Dios permita hacer esa comparación. No estamos comparando nada con aquel que decía que no había perdido nunca ninguna huelga. Con eso no comparamos nada. Lo que decimos es que no hemos logrado avanzar. Una tercera norma que le hemos puesto enorme cariño, la ley de nocturnidad, porque todos sabemos que el trabajador que cumple su tarea de noche, y esto incluye sin duda a los policías, que son trabajadores igual que nosotros, y que muchos de ellos mueren por trabajar igual que muchos de las ramas de actividad nuestra, como la construcción, como el sector rural, como el sector de la seguridad privada, como el sector del comercio. Nos pasó hace pocos días la muerte del cabo Wilson Coronel, porque tienen que salir a buscar una changa y hay que discutir esa realidad porque existe. Habrá que ver cuál es la mejor solución, pero no es teniendo ni trabajadores en negro ni desprotegiendo a esos trabajadores. Y entonces es lógico que se le pague nocturnidad. ¿Qué falta? Reglamentar la ley. Se discutió mucho en el mes de marzo, fundamentalmente en el entorno del 8 de marzo, sobre una ley de violencia integral, precisamente para construir un instrumento jurídico que evite la violencia de género. Tremendo flagelo social que tiene el Uruguay, tremendo flagelo que cuesta la vida de decenas de mujeres en Uruguay por año. Pues no hemos logrado avanzar en la aprobación de la ley. Y hemos dicho que se conforme un fondo de insolvencia patronal que de alguna manera cubra a aquellos trabajadores que cierran su empresa, que se funde su empresa, que cambian de negocio. Casi nunca, sobre todo en los sectores poderosos, se funden ellos, funden sus empresas, pero no ellos. Pero el trabajador se queda sin su salario, incluso sin cobrar sus saberes. ¿Y qué tenía como finalidad este fondo? Que cubriera precisamente los salarios no pagos, las horas extras, el aguinaldo, el salario vacacional, la licencia y el despido. Parece tan complejo que haya un pequeño fondo que cubra aquellas cuestiones que dejan sin pagar las empresas, porque probablemente en empresas más grandes se logra cobrar más tarde, pero en empresas de pequeño porte o mediano porte casi nunca logran cobrar. Esta es la verdad. ¿Y qué decimos? Si se estanca esta prioridad, que la hemos conversado más de una vez con el gobierno y con el Parlamento, retrocedemos o tendemos a retroceder. Entonces acá está el segundo capítulo, no ordenado, no necesariamente ordenado. Un tercer capítulo que venimos insistiendo
con mucha fuerza. Es el trabajo uruguayo y el trabajo de calidad en el Uruguay. De hecho, una parte de la negociación de UPM, acá hay varios compañeros, está Óscar, está Marcelo, creo yo que está Milton. Una de las negociaciones en la que estuvimos más trabados es que una parte de los insumos que compre UPM, que licite UPM, sea para la industria nacional. Porque eso generaría decenas y centenas de puestos de trabajo en algunos sectores de actividad. No solo en el metalúrgico, pero también en el metalúrgico. Pero en el de la vestimenta. Claro, si construyen mega licitaciones, ninguna empresa uruguaya se va a poder presentar. Ahora, en vez de sumarse la Cámara de Industria a nuestro planteo, silencio de radio. Estamos hablando de trabajo uruguayo. Y la otra parte de la discusión es que el 75% de la mano de obra de esa planta, en todas las etapas, incluyendo aquella de mayor valor agregado, tenía que ser nacional. Y esta es una defensa del trabajo formado de los uruguayos que se formaron en la primera planta de celulosa en Boña, en la segunda planta de Monte del Plata, en la desulfurizadora de ANCAP, y que tienen un valor agregado para darle al Uruguay y a su gente y que no debía ser desperdiciado. ¿Acaso este es un planteo corporativo? ¿O es aprovechar las potencialidades que como nación hemos creado? El cuarto aspecto, nos han dicho insistentemente que esto es una pulseada. Una pulseada es un deporte o un juego. Nosotros no jugamos, nosotros luchamos. Podemos invocar en la estrategia o errarle, pero lo que queremos es que estas cosas se concreten, que haya inversión pública y privada, que la inversión pública se dinamice y sea constructora de puestos de trabajo. Para finalizar, la pregunta ¿por qué un paro de 24 horas? Que ha sido formulada insistentemente en estas últimas horas. Porque hemos percibido como organización la unanimidad de los sindicatos de la central y los plenarios del interior, que no hemos logrado avanzar en estos aspectos. Sin embargo, hay un aspecto en el que sí avanzamos, que parecía hace unos meses que era imposible que esto sucediera. No tantos meses, apenas unos meses, que es arreglar la situación de los cincuentones perjudicados por la SAFAP. Y eso supuso decenas de movilizaciones de compañeros perjudicados, del PIT-CNT, del equipo de representación de los trabajadores. Eso supuso colocarlo en cada uno de los actos del PIT-CNT y en cada una de las conferencias de prensa. Eso supuso hacer una fina coordinación con las personas que estaban perjudicadas. Pero todos sabemos que nuestra lucha no termina ahí, que nuestra lucha es por un sistema de previsión social, de seguridad social, solidario, intergeneracional y sin fines de lucro, que en definitiva es SINAFAP. Y es una pelea que la venimos dando del 96 y perdimos, pero quedamos parados dando esa pelea. Ahora, aquello que decíamos en el 96, que iba a haber un grupo de trabajadores enorme perjudicado por la SAFAP, lo estamos viendo en carne propia. Lo estamos pudiendo demostrar, lamentablemente demostrar. Entonces nuestra pelea también es por una mejor seguridad social. Por último, no entendemos por qué en el medio de la negociación colectiva, con enormes dificultades para procesar la negociación con la Administración Central, con los organismos del 220 de la enseñanza, con los judiciales, se entregó un proyecto de rendición de cuentas 10 días antes de lo que la Constitución permite. Pero eso fue regalar 10 días que se podría haber tratado de utilizar para buscar acuerdos en la enseñanza, o en la salud, o en el INAU, o en la Administración Central, y se desperdiciaron. Nosotros lo hemos analizado como un portazo a la negociación colectiva en el sector público. Y nobleza obliga decirlo, porque me parece que lo mejor sería corregir. Los paros, como ustedes saben, tienen un antes, un durante y un después.
El antes se hicieron centenas, casi 1000 asambleas a lo largo y ancho de todo el país. Se colocaron miles de afiches, se distribuyeron centenas de miles de volantes, se habló con los medios de prensa, cada uno que nos consultó, dimos esa entrevista, intentamos que la mayor parte de los uruguayos llegara a conocer nuestra plataforma. Todavía es insuficiente eso. Tenemos que hacer más para que la gente conozca nuestras demandas y las conozca de primera mano, pero hemos hecho mucho. El durante, que es el nivel de adhesión al paro. Hoy nadie puede decir que en el Uruguay se vive un día normal. Hoy hay un día de paro general del PIT-CNT. Y el después, que seguir en la búsqueda de estas conquistas que tenemos priorizadas dentro de la plataforma del PIT-CNT. Y si las tenemos priorizadas, es porque efectivamente creemos en el país productivo con justicia social y desarrollo democrático. Y hacia ahí nos dirigimos. Tendremos idas y venidas, tendremos mayores acuerdos o menores desacuerdos con el gobierno y con las empresas. Pero lo que nadie nos puede decir es que no hemos luchado por tratar de revertir aquellas situaciones que creemos injustas y que creemos se pueden mejorar. Y vamos a seguir en eso. Vamos a buscar negociar con el Poder Ejecutivo porque somos hombres y mujeres de negociación. Vamos a tratar de conversar con los parlamentarios, con los dirigentes de los partidos políticos, con el resto de las organizaciones sociales y aprovecho a mandarles un apretado abrazo a los compañeros de la FEU que nos están acompañando hoy, pero de verdad nos acompañan desde la propia fundación de la CNT en 1966, cuyo primer representante fue Rodrigo Arocena, como miembro de aquella mesa representativa del Congreso, del primer Congreso, yo creo que fue en el 71, pero ahora en la cabeza no lo tengo muy claro. Y decimos esto porque no es que solo luchamos, somos solidarios, tratamos de construir la máxima unidad, pero negociamos. Nosotros no queremos en esto pulsear, queremos conquistar derechos para los trabajadores. Y en esa pelea, por suerte, hoy nos acompañan decenas de miles de trabajadores. Ojalá el paro de hoy sirva no para construir enfrentamientos, sino para construir puentes de diálogo que permitan resolver el tema de la inversión pública, del trabajo, de la inversión en educación, en salud, en minoridad, en que se aprueben las leyes de trabajo para personas con discapacidad, nocturnidad, fondo de insolvencia patronal. Ojalá dentro de una semana se pueda convocar a una conferencia de prensa o a nuestros compañeros de las direcciones sindicales para decir hemos avanzado, porque no tiene otra finalidad nuestro paro que profundizar los cambios. No confundimos el neoliberalismo con el progresismo ni un minuto, pero no dejamos de pelear dentro del progresismo, porque eso sería renunciar a los mejores intereses independientes de nuestra clase. Viva el PIT-CNT, viva la lucha de los trabajadores y gracias como siempre por estar.